aeronave de la compañía Archipiélagos que cubría el trayecto entre Puerto Montt y la localidad de Ayacara cayera pocos segundos después de despegar sobre una vivienda contigua al aeródromo de La Paloma. Había 6 personas al interior de esta aeronave, todas ellas habrían perdido la vida, se desconoce todavía sus identidades exactas, pero el intendente también nos confirmaba que la vivienda se encontraba deshabitada al momento de este accidente. El accidente ocurrió poco antes de las 11 de la mañana y ustedes pueden ver, producto del impacto de este avión que iba además cargado de combustible, la vivienda se ha incendiado prácticamente en su totalidad, resultando dañadas además otras 2 casas contiguas. Una persona que iba transitando por el lugar, nos ha confirmado también el Servicio de Atención Médica de Urgencia, el médico jefe del SAMU, en contacto con TVN, ha resultado también con algunas heridas graves, pero fuera de riesgo vital, luego que, producto de este accidente, se desprendiera algún objeto que golpeó sus piernas. La mujer ya fue trasladada a los servicios de urgencia en la zona. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir indagando respecto de más antecedentes, respecto de lo ocurrido allí en la zona. Ya está el Ministerio Público a cargo de la investigación, también desde la Dirección General de Aeronáutica Civil están viajando a la zona para la investigación correspondiente desde el punto de vista de la Fiscalía Aérea y, por supuesto, tendremos más detalles a partir de la 1 en nuestra edición de 24 tarde. Por la señal abierta, regresamos ahora al Buenos Días a Todos y nosotros continuamos con la información a través de nuestro canal de noticias 24 horas. Último minuto. Seguimos en nuestro canal de noticias 24 horas con nuevos antecedentes respecto de este accidente. En la parte izquierda de la pantalla ven las imágenes captadas en momentos antes, ¿no? El fuego afortunadamente ya ha logrado ser extinguido por bomberos de Puerto Montt. Una vivienda resultó completamente destruida por las llamas. Y ya decíamos, 2 viviendas vecinas resultaron con alguna afectación. Y en la parte derecha de la pantalla, a través de este mapa satelital, ustedes pueden ver la cabecera del aeródromo La Paloma, muy cerca además de estas viviendas. Nos decía también ahí nuestro corresponsal, junto a personal de investigaciones, a no más de 300 metros. El punto rojo justamente marca allí la vivienda donde habría caído este avión. Y claro, está en diagonal a la pista. No se sabe con exactitud cuáles fueron las causas de este accidente. Aparentemente la nave habría tratado de dar un giro o de volver. Está allí justo al lado de un campo deportivo y se enciende ya la discusión respecto de la pertinencia o no de haber construido viviendas junto a un aeródromo, tal como ocurrió en otros accidentes anteriores. Lo vimos acá en Tobalaba, en la región metropolitana, donde, claro, estos aeródromos están construidos hace décadas, pero producto de la presión, del crecimiento de la ciudad, también de las inmobiliarias, se comienza a autorizar la construcción de viviendas muy cerca de las pistas de despegue y aterrizaje. Y lamentablemente ocurren accidentes como el que hemos registrado esta mañana en Puerto Montt. El intendente Harry Jorgensen ha confirmado que a bordo de esta aeronave de la aerolínea Archipiélagos iban 6 personas, todas adultas, 4 hombres, incluido el piloto, y 2 mujeres. Esta aerolínea de la empresa Archipiélagos cumplía un trayecto habitual entre Puerto Montt y la localidad de Ayacara, ahí en las cercanías de Chaitén. Nos decía más temprano la gobernadora de Yanquihue que estos vuelos regularmente se hacen para trasladar a trabajadores de la zona, pero las autoridades han sido muy cautas en entregar identidades porque en el protocolo de despegue de esta aeronave había más personas inscritas, nos decía el intendente, respecto de las que finalmente abordaron el avión. Había 8 personas anotadas, pero habrían sido solo 6 las que se embarcaron. Y evidentemente va a haber que cumplir ahora con todos los protocolos, tanto del fiscal como también del servicio médico legal, para determinar las identidades de las personas que lamentablemente han perdido la vida. El intendente y también el Servicio de Atención Médica de Urgencia de Puerto Montt nos contaban de una 7ª persona que habría resultado con heridas leves, una transeúnte, una mujer de 50 años que iba por la vereda en el momento en que ocurre este accidente y producto del mismo alguna pieza se desprende y golpea sus piernas, lo que la deja con heridas de gravedad. Ahora bien, este accidente podría haber costado la vida de más personas si es que al interior de esta vivienda hubiese estado sus moradores, pero
Nos decía también la gobernadora de Yanquihue que la dueña de esta casa, que sería una profesora, al momento de ocurridos estos hechos, poco antes de las 11 de la mañana, se encontraba trabajando y la vivienda totalmente deshabitada, algo que también habrá que precisar. En la parte derecha de la pantalla, ahí los medios locales dando cuenta con la imagen ya en directo de la labor de bomberos, que ha logrado extinguir completamente el fuego, y corresponde de aquí en adelante la investigación respectiva para dar cuenta de la identidad de las personas fallecidas y las causas más precisas de este accidente que enluta a la región de los lagos y particularmente a la ciudad de Puerto Montt. Ya vamos a estar con más antecedentes junto a nuestro corresponsal, a Pedro Camaño, que está preparando justamente un nuevo despacho y tendremos ciertamente más antecedentes en nuestra edición de la 1 de la tarde, en 24 tarde, con todo lo ocurrido de esta mañana ahí en la ciudad de Puerto Montt, con este lamentable accidente ocurrido a solo unos metros del aeródromo La Paloma, que recordemos es un aeródromo privado del Club Aéreo de Puerto Montt, pero que realiza algunos de estos servicios públicos y que es distinto al aeropuerto de Puerto Montt, donde llegan los vuelos regulares, los vuelos ya de las aerolíneas de pasajeros de mayor tamaño, y que está en las afueras de la ciudad de Puerto Montt, sirviendo ahí a toda la región. Pero ya veíamos, estas son viviendas que quedan muy cercanas al aeródromo, nos decía personal de la PDI temprano, a unos 300 metros de la cabecera del lugar de despegue de este aeródromo. Estamos en contacto con Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Gracias por tomar nuestro llamado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Quería preguntarle respecto de la labor que de aquí en adelante, a partir de este accidente, debe realizar la DGAC. ¿En qué consiste, señor Gutiérrez? Bueno, la DGAC, su misión básica es definir las condiciones y las circunstancias que rodearon el accidente de manera de evitar que un accidente como este se vuelva a producir. Ya, y eso, en términos generales, ¿en qué va a consistir? Porque entiendo que ustedes también han enviado un grupo de investigadores ya a la zona. Ya se fue un grupo de 3 investigadores a la zona y ellos van a tener que hacer el levantamiento de todos los antecedentes que de ahí salgan y de las comunicaciones con la torre, etcétera, etcétera. Y de ahí generar un informe que no tiene un tiempo determinado. Sí, ahora ya escuchábamos ahí en las primeras reacciones en la zona. Se vuelve a activar la discusión que ya habíamos tenido tiempo atrás aquí en la región metropolitana con el aeródromo de Tobalaba respecto de la pertinencia de haber autorizado la construcción de viviendas, de poblaciones en las cercanías de un aeródromo. ¿La DGAC tiene una posición fijada al respecto ahí? Sí, la posición de la DGAC, Mauricio, es una posición técnica. Nosotros validamos un aeródromo desde el punto de vista técnico. Nosotros regulamos las capacidades de las necesidades de los aviones y eso está determinado por un cono de protección, pero ese cono de protección dice relación con el ángulo de aproximación. Todo lo que tenga que ver con densidad poblacional es un tema que está más orientado a políticas nacionales, a políticas de Estado. Está relacionado con el Serviu, está relacionado con el Ministerio de la Vivienda, está relacionado con los planos reguladores. La Dirección de la Náutica no cierra aeródromo por estar rodeado de casas siempre y cuando estas casas estén en un ángulo, los topes de esta casa o de esta edificación estén en un ángulo que permita la operación de un avión en condiciones normales o con cierto tipo de emergencia. Ya, lo que pasa es que la discusión se reaviva, ya decíamos una vez más, respecto de la cercanía de viviendas, de aeródromos, que en la mayor parte de los casos llegó y se instaló allí mucho antes que las viviendas o que otras construcciones. Y nos llamaba la atención, a partir de este lamentable accidente, que en una de las cabeceras justamente ahí del aeródromo de La Paloma hay, por ejemplo, un centro comercial que es de construcción reciente. Como le digo, la Dirección de la Náutica no tiene jurisdicción como para meterse en el tema de la densidad poblacional o sobre qué tipo de construcción se va a definir. Lo que sí tiene es la capacidad para negar la autorización a un avión a una edificación que en su rasante, en su ángulo comparado con la salida de la pista, pudiera poner en riesgo a las personas o al avión.
Pero ¿cuáles son los parámetros que uno tiene respecto de lo que pasa en otros países, por ejemplo? ¿Tenemos historias de aeropuertos o aeródromos con viviendas, con construcciones tan cercanas? Bueno, hay muchos ejemplos. Está Congonhas en Río Janeiro, está en Nueva York, está una serie de aeródromos principales, están rodeados de casi edificios que dicen relación con la densidad poblacional y con la rasante de los ángulos de aproximación a la vista. Ya, o sea, en este caso habrá que ver qué dice la investigación, digamos, pero desde su punto de vista, ¿no revestiría mayor riesgo? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que la Dirección de Aeronáutica, dentro de su jurisdicción, puede fiscalizar los antecedentes técnicos que tienen que ver con el ángulo de aproximación de los aviones. La densidad poblacional es un problema ajeno a la Dirección de Aeronáutica, tiene que ver más con el tema de políticas nacionales o políticas de Estado. La Dirección de Aeronáutica no cierra aeródromos porque tiene poblaciones alrededor, no es la indicada. Eventualmente otro organismo sí lo podría cerrar, pero no la Dirección de Aeronáutica, porque técnicamente el avión es capaz de despegar y aterrizar en ese punto, a menos que se produzca una falla tan lamentable como la que se produjo hoy día, como se ha producido otras veces aquí en el aeródromo de Tobalaba. Pero como le digo, la Dirección de Aeronáutica no es la entidad que va a cerrar un aeródromo por la densidad poblacional de su alrededor. Muy bien, pues Ricardo Gutiérrez, muchísimas gracias por este contacto con TVN, ¿eh? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, ciertamente seguiremos indagando respecto de las causas de este accidente, de la identidad de las personas lamentablemente fallecidas en el mismo. Volvemos con más a partir de la 1 de la tarde en nuestra edición regular de 24 horas y los invitamos a seguir en nuestra sintonía.